Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conversación que está propuesto en el marco de la temática del dossier, la dimensión social de la salud en el campo extensionista, proyectos colectivos de juego, y que ha sido coordinado por Valeria Nicola de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Sandra Sevillán de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas también de la universidad, para los dos números, el 11 y el 12 de la revista E+E, Estudios de Extensión en Humanidades de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Ambas nos han acompañado también en una entrevista colectiva anterior sobre IBE, que las realizaron Sofía de Mauro y Julia Monge para el número anterior. Entonces les invitamos a quien se encuentre con esta conversación también a visitar el sitio de la revista para poder enlazar, dialogar con las entrevistas anteriores de este dossier. En esta ocasión tenemos el agrado de contar con la presencia de Carolina Llorens, licenciada en Psicología, Martín Einar, también licenciado en Sociología, no sé si dije Psicología anterior a Carolina o si no, si le cambié el título. Muy bien. A Sandro Rodríguez, médico con tecnicatura superior en culturas aborígenes, perteneciente al pueblo Diaguita. Junto a él, ahí en pantalla, a Mayra Ávila, también médica con la misma tecnicatura superior en culturas aborígenes y también perteneciente al pueblo Huarpe. Y también contamos con Macarena Ferrer, licenciada en Antropología, y por mi parte, mi nombre es Carla Pedrazani y estoy por parte del comité editorial de la revista. Bueno, un poco en este encuentro de diálogo y conversación, a modo de presentación, para quienes se encuentren con este espacio, les invitamos también a contar, a que nos puedan compartir un poco la historia de la diplomatura en salud e interculturalidad, que es el espacio desde donde están compartiendo ahora. Entonces, bueno, cómo fue el origen, los objetivos que se proponen, a quién está destinada, pero más que el origen, más que institucional, también apuntaban estas preguntas a pensar, bueno, ¿cómo surgió? ¿Cómo es ese surgir de la diplomatura y ese reconocimiento, o cómo encontraron esa importancia de que esté como un espacio de curricularización en términos de una universidad nacional, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, vamos a intentar ir respondiendo a esa pregunta, contando un poco, historizando un poco cómo surge esta diplomatura. Y para comenzar a historizarla es necesario pensar que, digamos, esta surge como una propuesta de la Unidad de Salud Indígena del Ministerio de Salud. Esta Unidad de Salud Indígena no es muy vieja, bastante nueva en el Ministerio de Salud en la provincia de Córdoba, fue creada en el 2014 y está llevada adelante por Naila Palacios, con la quien compartimos bastantes compañeros de equipo, un grupo de investigación del CES, centrado en la temática de multiculturalidad y culturalidad. Y desde el inicio de esta unidad de salud, o sea, que fue también fruto de compromisos internacionales que tiene el gobierno de la provincia de Córdoba, había teníamos la posibilidad de tener algunos fondos por cláusulas de salvaguardia indígena que podían ser, digamos, y se venía trabajando con distintas comunidades de la provincia de Córdoba, y surge de ese trabajo con las comunidades la necesidad de capacitar a los equipos de salud en un enfoque intercultural. En esta demanda de las comunidades y desde la propuesta de Naila, que digamos, fue convocada diferentes miembros de este equipo que conformamos, con diferentes trayectorias y que nos habíamos ido encontrando en diferentes espacios, que no somos muchos los que estamos abordando la temática de interculturalidad en salud, y nos hemos encontrado en distintos espacios que nos fueron aunando y con equipo de trabajo, y la fuimos construyendo desde esta formación multivariada que tenemos en el equipo, los diferentes recorridos, con un punto en común que diríamos que cada uno de nosotros está en el barro, en diferentes experiencias vitales, de trabajo en territorios, de procesos. Y bueno, lo que contaba es que digamos, desde esta propuesta que había un interés y una posibilidad desde el Ministerio de Salud,
se construye este equipo que tiene diferentes recorridos, diferentes trayectorias, diferentes saberes. Nos dimos todo un tiempo para la conformación de este equipo y plantear una propuesta que justamente implicara la integralidad de lo que nosotros pensábamos proponer como diplomatura en salud e interculturalidad. Y fuimos tomando varias decisiones. Una fue, por ejemplo, que fuera una diplomatura, porque en el momento pensamos que fuera un curso de posgrado. Pero el interés que teníamos como equipo es que la propuesta fuera una propuesta para que contemplara los equipos de salud en sentido amplio. O sea, nosotros no pensábamos que un equipo de salud está compuesto desde la persona que está en la administración, las personas que están en enfermería, los médicos, los psicólogos, los dentistas, los odontólogos, o sea, trabajadores sociales, o sea, todos los profesionales y no profesionales de los equipos. Por ejemplo, los promotores comunitarios de salud. Y entonces la propuesta de hacer una diplomatura implicaba hacerla accesible para personas con diversos trayectos educativos. Por eso se pensó en una diplomatura y no en un curso de posgrado. Entonces, desde ese momento hay una concepción de lo que es un equipo de salud, que es una impronta de diplomatura. Y después también, en todo este tiempo que nos llevó a conformar esta propuesta, fue también pensar una propuesta que implicara una manera también que integrara diversas maneras de saber en la propuesta. La propuesta de la diplomatura tiene una base teórica y una base vivencial. Nosotros pensamos que la interculturalidad es una mirada que requiere un ejercicio, que requiere un aprendizaje que va mucho más allá solamente digamos, saber, que implica una dimensión teórica de saberes que necesitamos hacer recorrido, por eso tenemos diversas disciplinas que están implicadas, pero también implica y fuertemente con un igual peso un trabajo vivencial, una transformación desde las actitudes, desde los sentires, o sea, maneras de saber. La diplomatura estuvo también basada en una gran cantidad de personas que vinieron a compartir saberes, desde médicos tradicionales, desde etnobotánicos, miembros de los diferentes pueblos indígenas. Realmente la propuesta que apuntaba a que tuviera justamente que fuera un espacio de diálogo de saberes desde la propuesta de la diplomatura. Y se termina logrando, bueno, esta propuesta que se hace desde el Ministerio de Salud, se hace un convenio con la Facultad de Ciencias Médicas y se desarrolla desde el año 19 al comienzo del 2020. Se suponía que íbamos a terminar en 2020, pero la pandemia implicó que tuviéramos que reestructurar. La diplomatura fue la mitad presencial y la mitad virtual, y desde la segunda mitad de 2020 fue el segundo tramo de la diplomatura, que terminó finalmente a principios de 2021, con la elaboración de un trabajo final de una cartilla que iba como sostén, como soporte de un abordaje de interculturalidad de salud de los diferentes miembros de los diferentes equipos de salud que se... Perfecto, esa parte se escuchó mucho mejor. Entonces, bueno, muchas gracias, Carolina. Creo que ahí también estás diciendo algo de lo que de lo que quería preguntar en el siguiente interrogante, que tenía que ver con esto, ¿no? Con las formas de concebir y comprender la salud que se promueven desde la diplomatura. Algo nos has adelantado, pero si quieren dialogar o sumar o complementar algo más respecto a esta manera particular de entender la salud y a quienes integran los espacios de salud y profundizar quizás un poquito más en esta diversidad y diálogo de saberes que se sucede a través de la diplomatura. Bueno, creo que a medida que nos fuimos nosotros a encontrar en este proceso que decía Caro, que ya nos íbamos a encontrar en distintas instancias ¿sí? Con estas temáticas, íbamos coincidiendo de que trabajando en territorio y digamos todo el aprendizaje académico que uno hace se queda corto, digamos, empezamos a tener estas tensiones en nuestros procesos personales con respecto a la realidad, de cómo se muestran
otros saberes que tienen que ver con la salud, que se ejercitan en los territorios, que a nosotros mismos nos parecían interesantes. Entonces, bueno, empezamos como a tomar fuerza, ¿no? Una idea de una salud, digamos, como, diría yo, un equilibrio dinámico, en el cual hay una constante tensión siempre del intercambio, donde se pone en juego lo cultural, se pone en juego lo social, bueno, lo físico, lo biológico, que es como lo clásico, siempre se habla de salud a partir de lo biológico, pero bueno, también lo psicológico, evidentemente, y lo espiritual, digamos, ¿no? Son de por ahí, digamos, categorías que en la clásica formación de salud no se presta atención, no se hace foco, sobre todo en esto último, lo espiritual. Entonces veíamos como que, si yo citábamos esto de social, espiritual, cultural, no como casillas, ¿no? Sino como todo como una gran unidad. Entonces se nos queda corto la definición de salud clásica, ¿no? Empezamos a mirar más otras concepciones de esto que llamamos equilibrio, que se parece más a lo que conciben los pueblos indígenas en general, y puedo citar la idea de sumas causae, por ejemplo, donde hablamos o las comunidades hablan de la vida en plenitud, ¿no? Entonces, cuando es más real, digamos, en la práctica y en los territorios sobre todo, es más real esa forma de entender, ¿no? Los procesos. La salud es como una reducción, digamos, y clásicamente se hace lo biológico, y quedan afuera esas otras dimensiones como lo cultural, como lo espiritual, por ejemplo, claramente, ni hablar de otras dimensiones también que aparentemente en la formación debieran estar, porque nuestra formación en la medicina dicen perfil del egresado apunta a lo social, donde la salud también tiene que ver con lo social y tiene que ver con lo psicológico. En la realidad de la formación esto está muy lejos todavía. Entonces, mucho del territorio que hemos recorrido nosotros en nuestros trabajos iba tirando luz hacia ese lado. Y esto también es importante decirlo, que la mayoría de los que hicieron la diplomatura, los profesionales y no profesionales, esto que señalaba Caro, que hay gente que no es profesional, que es una diplomatura, también, digamos, hay una coincidencia, hay una búsqueda, digamos, no es casualidad que llegan a la diplomatura, entonces hay como una gran coincidencia. En definitiva, es un espacio también de ampliación, donde se discute, donde se enriquece, digamos. Y bueno, ni hablar con los invitados e invitadas que también hacen de docentes en los talleres. Pero bueno, un poco esto, ¿no? Pensar que estos conceptos que nosotros vamos entendiendo y sospechando que es la salud, que también tiene un comportamiento personal, lo que es saludable para uno no lo es para el otro. Entonces entramos en un terreno donde se presta más atención o más luz, digamos, a la dimensión humanitaria de la medicina y no tanto de lo biológico, que ya está demasiado, digamos, transcurrido, sino lo humanitario, que a veces queda como a merced de si tenés una formación humana o la buena familia. Entonces queda como a expensas, digamos, no hay una formación en la facultad respecto a lo humanitario, ¿no? Entonces son pocas las materias en las cuales se puede profundizar esto, ¿no? Queda a ver qué trae el alumno o la alumna. Entonces nos parecía que digamos, de pronto la diplomatura debía dar fuerza a esta idea que ya está en el territorio, como es sumas causae, la vida en plenitud, ¿no? Y lo dije en el mundo andino, pero bueno, en el mundo mapuche también existe lo mismo, en el mundo guaraní también, esta idea de vivir plenamente, ¿no? No sé si... Sí, algo más para sumar, que también nos parece muy importante incluir la diversidad, ¿no? Porque también acá trabajamos con equipos de salud que están en distintos territorios de la provincia y que ellos se encuentran con la población que atienden, que es muy diversa, con población que es migrante de otro lugar, con población que es perteneciente a los pueblos originarios de ese lugar, con poblaciones, bueno, no abordamos tanto la población LGBTQI+, pero bueno, también está presente. Entonces, el poder abrir un poco más esto, nuestras miradas, ¿no? Nuestra mirada sobre todo para conocer estas poblaciones, para poder brindar servicio, incluyendo sus saberes, y ahí entra el diálogo de saberes, ¿no? Cuando nosotros nos abrimos como equipos de salud, y bueno, podemos abrirnos a complementar terapéuticas, a recorrer otros caminos más saludables para ambas partes, ¿no? Tanto para el equipo como para la población. Y es una mirada que no tenemos en la formación académica.
En la formación académica la población que atendemos es toda homogénea, nos formamos pensando que vamos a atender un hombre de 70 kilos que mide unos 70 y que está parado quietito, y ese hombre nunca va a llegar a las consultas, porque en realidad las que consultan en general son las mujeres con sus niños, los adultos mayores. Entonces, y toda esta diversidad, ¿no? Toda esta diversidad de medicinas, de cosmovisiones, de la salud, del cuerpo, del enfermar, que bueno, que es lo que necesitamos empezar a mirar, a abrirnos como equipos para que sea una atención más inclusiva y de calidad sobre todo. Claro. Esas diversidades por ahí, viste, uno dice, por ejemplo, uno puede llegar a decir que la salud es un equilibrio y la enfermedad la pérdida del equilibrio, pero el equilibrio no se construye de las mismas maneras, digamos, no todas las personas lo construimos de la misma manera, ni hablar cuando pertenecemos a otras cosmovisiones, a otra episteme, a otras lógicas, digamos, nuestro equilibrio no se construye igual, entonces hay que empezar a prestar atención a estas otras cosas, ¿no? Y aparecen figuras como, dijo Mayra recién, las que más consultan pueden ser las mujeres, por ejemplo. Cuando consultan al sistema de salud, digamos, biomédico, ya han hecho algunas prácticas, ya vienen con algunas prácticas hechas, ya vienen con sus recorridos terapéuticos. Entonces, bueno, empezamos en la diplomatura empezamos a reconocer y a darle valor a esos otros recorridos terapéuticos, itinerarios que vienen ya haciendo, como otros saberes que tienen que ver con los procesos de salud y enfermedad, como la importancia que tienen para esas personas porque ya consultan con otra terapéutica, o cuando no están conformes con lo que la medicina académica dice, buscan otras opciones, que las hay, que están, y que si están en el territorio operan es porque son efectivas, porque sirven, porque funcionan. Y por ahí también, del lado académico, pensar a los profesionales y alumnos, digamos, pensar que por ahí no estamos perdiendo saber, estamos perdiendo mucho conocimiento que está en el territorio que no le estamos prestando atención, lo estamos subestimando, desvalorizando. Algo nos estamos perdiendo en eso, ¿no? Quería aportar ahí en función de lo que venían comentando mis compañeros recién, y yo quería subrayar un par de cosas que me parecen súper interesantes de un espacio como este, que viene construyéndose hace un tiempo ya, en función de, como decía Sandro, una serie de recorridos en común, ¿no? Que por ahí desde distintos lugares de origen o de procedencia, me refiero a nivel geográfico, cultural, identitario y disciplinar, convergemos, ¿no? Y vamos creando este nuevo lugar que nos resulta muy interesante, importante, necesario, indispensable también. Y en ese sentido también destacar cómo está compuesto no solamente los participantes que han hecho la primera cohorte, con perfiles sumamente diversos, siempre interesados obviamente en el campo de la salud, pero también subrayar cómo está compuesto el equipo, sea desde nuestra coordinación, como también a nivel interinstitucional, a nivel interfacultades también. Me parece que son temas muy importantes para subrayar, sobre todo dada la importancia del tema, ¿no? Una mirada intercultural sobre la salud. Y eso me recuerda más desde mi campo, digamos, en particular vengo desde la sociología, lo que notaba un sociólogo peruano, andino, que era Aníbal Quijano, ¿no? Y que tenía una categoría sumamente potente, que era la de la colonialidad del saber, la colonialidad del poder, ¿no? Un poco para indicar toda esta serie de tensiones que sobre todo se dan en América Latina, pero en otros países del sur global, ¿no? En donde es sumamente necesario interpelar esas formas de construir saberes y conocimientos y cómo los vamos validando también. Y entonces yo digo que en la Universidad Nacional de Córdoba, en coincidencia o en sinergia con otros espacios institucionales, como puede ser el Ministerio de Salud, que estemos creando estos espacios, nos parece sumamente importante. Cuando digo esto, también recuerdo que hace un par de años pudimos traer a la Universidad Nacional de Córdoba, en colaboración con distintos actores, por ejemplo, a un curador mapuche, un machi, el Machi Víctor, que estuvo en una jornada, creo que memorable, ¿no? Y nos sacamos una foto ahí, ¿no? En la Universidad Nacional de Córdoba, y creo que es también un reposicionamiento que se vincula con la política, ¿no? En el sentido de la política con P mayúscula, ¿no? Intentar recorrer nuevos caminos para la búsqueda de un bien común, ¿no? Entonces a mí me parece que es sumamente importante también pensar la salud, como decía Sandro, desde todos los ángulos que le implican, que no es solamente
el biológico puramente, sino también el psicológico, el social y también el político y el ecológico. Bien, en eso justamente que estabas diciendo, Martín, que creo que están saliendo como cosas súper potentes de este diálogo. Bueno, un poco pensar también esto, porque creo que algo han abordado de estas, bueno, cómo se van entramando estas otras epistemes, estas cosmovisiones, conocimientos, saberes, pero también, bueno, ahí con lo ecológico que cerraste, ¿cómo lo abordan en términos de la diplomatura, este vínculo de la salud también con estas ideas o construcciones acerca de la naturaleza, ¿no? Porque por ahí, desde otros pueblos, la naturaleza a veces no está escindida, ¿no?, de la sociedad, no hay una separación tan tajante, si lo pensamos en estos términos de la colonialidad, como lo tenemos, digamos, desde la modernidad, anclado en nuestro pensamiento y en nuestro ser, ¿no? Entonces, ¿cómo reconocen ahí esos vínculos o cómo dialogan desde la diplomatura con estas otras formas de comprender la salud, con estas otras epistemes, y también cómo en esta ida y vuelta con quienes han cursado la corte, con esta diversidad o heterogeneidad de participantes en este primer corte de la diplomatura, bueno, también cómo ven que se entraban esas relaciones con la naturaleza, con esas otras epistemes, de pensar las formas de atención de salud y las maneras, sobre todo, de vivenciar la salud, de qué es estar saludable, si se quiere, o sentir, vivir la salud, ¿no? No sé, recién decía esto, de que yo arranco, después suman, chicos. Recién decía yo esto, ¿no? De que la salud casi es como, es particular de cada uno en este sentido, ¿no? Porque encierra cosmovisión, cultura, sociedad, realidad, la historia personal, lo psicológico, lo espiritual. Entonces, bueno, como yo siento que en la diplomatura un poco, al quedarse un poco más, acercarse más a la realidad, se desdibuja esta categoría de salud como algo muy solamente un equilibrio del medio ambiente con la noxa y el cuerpo, ¿no? Entonces se expande, digamos, somos un sistema totalmente abierto, ¿no? Y en ese sentido se asemeja mucho a la concepción de bipolaridad, de sumas causas, donde el ser humano es parte de una totalidad y está inmerso en una totalidad y sufre ese equilibrio. Así no ocurre en el cuerpo físico, ocurre en lo que llama el cuerpo naturaleza o el cuerpo otros humanos, ¿no? También un poco, yo pienso y creo que un poco es la idea de pensar que las categorías que nosotros tenemos desde la ciencia occidental son categorías para entender el mundo, que se han sido útiles para entender el mundo, pero son creaciones, digamos, no son naturales en todo caso, sino son de alguna forma cómo ha estructurado el pensamiento occidental el universo para poder abordarlo. Y ahí tenemos estas grandes marcas, como por ejemplo la escisión de cuerpo y alma, que nosotros en la medicina tratamos de entender lo espiritual, pero no entra lo espiritual porque está puesto el peso en el cuerpo. Tampoco hay un límite claro donde empieza el cuerpo y el alma, pero es difícil, digamos, desandar esos territorios, decolonizar esto que decía Martín, cuando culturalmente hemos crecido en una cultura que separa cuerpo y alma, que separa el hombre versus la naturaleza, o cultura versus naturaleza. Tenemos esas categorías que, bueno, que empiezan a hacer aguas cuando empezamos a abordar desde categorías más locales, ¿no? Donde el hombre es parte de un entramado, es parte de una red, no es lo más importante. Bueno, el antropocentrismo es propio de la cultura occidental, por eso cuando hablamos de ecología, sí o sí, cuando hablamos de ecología estamos hablando desde una mirada occidental, donde el ecologista es el ser humano que cuida la naturaleza. ¿Por qué la cuida? Para futuras generaciones ¿de qué? De zorros, de mulitas, no, futuras generaciones de hombres. Sigue siendo antropocéntrico, digamos, ¿no? Entonces, todo intento ecológico, por más buena onda que sea, no se corre del antropocentrismo. Los pueblos indígenas no son ecológicos, digamos. Se vive de otra manera esto, digamos, ¿no? Aparentemente desde afuera parece lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces esto lo vemos en salud y lo vemos en estas complejidades que somos y esta riqueza que somos, porque yo creo que sí, y creo que esto hablamos mucho entre los compañeros, ¿no? La universidad está hace más de 400 años en el territorio y seguimos repitiendo epistemes y lógicas que nos son ajenas, se construyen en otro lugar. Estamos perdiendo tiempo, me parece que, y creo que la generación de este espacio es un signo de que hay algo que está sucediendo, ¿no? No se puede ya cubrir con la ciencia occidental las realidades locales que tenemos. Entonces, digamos, tenemos nuestra universidad acá, transcurrimos acá, está en nuestro lugar, en nuestro territorio, los saberes están acá, transcurren todo el tiempo, nuestros pacientes, nuestros alumnos conviven con esos saberes, a veces sin poder interpretarlo, a veces prestando atención.
Entonces es momento, digamos, de empezar yo pienso, y creo que esto coincidimos con compañeros, empezar a pensar en profesionales parados en este territorio, parados en América, parados desde acá, digamos, que es algo que, si algo le podemos sumar al mundo del conocimiento, si hay algo que podemos decir nosotros como americanos, sudamericanos, es justamente a partir de una continuidad de los saberes ancestrales que están en el territorio, que sobreviven, que han resistido y que siguen estando acá. Yo creo que esta apertura de esta diplomatura un poco va en ese sentido, y eso es lo que lo hace interesante. Y creo que también un poco con Mayra, bueno, cuando éramos alumnos no veíamos la hora de salirnos de la facultad, de irnos, porque había una tensión entre lo vivido de la cultura propia con lo aprendido en el aula. Y bueno, acá estamos disfrutando de este espacio también, luchando de este espacio y con compañeros que amamos mucho, digamos. Vamos a sumarle a eso, viste, esto de algo que sucedió en la diplomatura en sucesivos encuentros, que es el reconocimiento de los equipos de salud de los saberes locales. Y, por ejemplo, en esos saberes locales, justamente la relación de la población con, por ejemplo, con las plantas, con sitios sagrados, eso que han recopilado y han revalorizado y que por ahí uno lo ve y que es algo como, bueno, que sí, que sabes que está, pero al revalorizarlo, al tener que observarlo más de cerca, buscarlo para los trabajos prácticos que hacíamos, y ver que eso no solamente lo utiliza la población que atendemos, digamos, sino también nosotros mismos. O sea, nosotras y nosotros también acudimos a toda esa medicina natural que nos hace ser parte de esa naturaleza, ¿no? También de alimentarnos, de curarnos con ciertas plantas que a veces hay que recolectar, que a veces hay que cultivar, y que hay todo un vínculo ahí que no es ajeno, no está escindido, ¿viste? Esto de hombre-naturaleza, sino que es parte y que es parte de la salud. Entonces, me parece que eso está muy, muy presente en todos los territorios, o sea, tanto en los equipos que trabajaban en la ciudad como los que trabajaban en la zona rural. En todos lados pudimos ver ese pluralismo médico y ese pluralismo también terapéutico. Quería aportar en consonancia lo que decía Mayra, muchas veces desde una lógica biomédica se piensa la salud como la ausencia de la enfermedad. Y cuando vas al territorio, vas al campo, muchas veces la salud, por ejemplo, puede ser que hay seca o que hay un incendio. Entonces, y eso es parte de los procesos de salud-enfermedad y lo que reconocen estar saludable en una comunidad. Entonces, poder deconstruir lo que consideramos salud también es abrirse a otras concepciones. Lo que está afuera está adentro, dice el mundo andino. Entonces esto, ¿no? Lo que sucede, no hay nada escindido, digamos, somos parte de esto. Una de las cosas que fuimos hilando en toda la trayectoria de diplomatura, fuimos invitando a diferentes referentes que fueron dando cuenta de esta manera, de estas otras misiones y de otras maneras de comprender la salud. Comprender la salud desde, por ejemplo, el conocimiento de la conflictiva política de los WOM, como la presencia de Juan Chico, que lamentamos mucho una gran pérdida, pero poder pensar, ¿no?, que la salud tiene que ver con un territorio, con una lucha, con la violencia estatal. No podemos pensar en políticas de salud, pensar los contextos, sin pensar el Estado, sin pensar realmente que las áreas tienen que ser pensadas desde esta multiplicidad de saberes. Por eso también me parece muy importante, tanto en la conformación del equipo como los invitados, hacer un recorrido de diferentes saberes que aportan a esta mirada de la salud en el territorio y atravesado por la historicidad, atravesado por la mirada, la relación con el lugar en donde vivo, atravesado por estos individuales, las trayectorias de las comunidades. Me parece que fue como un desafío e implicó una construcción de ponernos unas gafas diferentes para mirar el territorio. Eso creo que fue una de las cosas que más valoraron los alumnos después. Su mismo territorio lo miraban desde otro lugar. También a mí me parece importante también, digamos, bueno, lo digo ya desde como perteneciente a comunidades indígenas, también esto del reconocimiento de los saberes, digamos, ¿no?
el posicionarse desde un lugar también como cultura, digamos, de reconocer que tenemos saberes, que no es como nos han enseñado en la escuela, esto que tiene que ver con la autoestima, la autovaloración. Hay mucho de ese proceso también, bueno, estoy hablando de nosotros, pero también muchos de los que cursan la diplomatura y consecuentemente también en los futuros, gente que asiste a los centros de salud, donde hay profesionales que han hecho esta trayectoria, que han hecho diplomatura, que ponen en práctica estas miradas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que creo que se ve en la diplomatura es pensar que, por ejemplo, la formación de la medicina clásica, que separa, que estudiamos el hueso por un lado, sistemas esqueléticos, sistema muscular, sistema digestivo, y nunca lo unimos, digamos, es como este hombre naturaleza, cultura naturaleza, ¿no? Bueno, cuerpo y alma, esos estancos, que son arbitrarios, digamos, que no son reales, pero se estudian como si fuesen reales, digamos, ¿no? Entonces, dentro de las comunidades no hay otras categorías, en todo caso. Todas las comunidades yo entiendo que necesitan categorizar para poder entender el mundo. Entonces, bueno, por ejemplo, esto de que todo tiene vida, el mundo indígena en general, bueno, es otro tipo de categoría. Entonces, genera otra situación, digamos, donde la relación con el medio y la pérdida del equilibrio tiene otras lógicas que operan, digamos, y para concebir el equilibrio salud-enfermedad, y esto que hablábamos hace rato con Macarena. Entonces veíamos un poco que la medicina que estudiamos en la facultad hace hincapié en lo físico, ya lo decíamos, lo social, lo emocional está ahí, y bueno, no llega a lo espiritual. En el mundo andino decimos que toda enfermedad es una pérdida de ánimo, ¿no? Y después tiene formas distintas, se presenta de maneras distintas, pero en el fondo es la pérdida de ánimo, digamos, ¿no? Entonces empezamos a ver otras lógicas y por ejemplo, la especialidad médica por ahí que más integra dentro de la medicina tradicional es lo que llamamos psico-neuro-inmuno-endocrinología, ¿no? Un poco la que más integra. Y sin embargo, bueno, no integra lo espiritual, no integra lo cultural, ¿no? Y la medicina, digamos, occidental que más integra, casi se parece al mundo. Nosotros analizamos las categorías de sumas causas en el mundo andino, que es como el modelo que más o menos más presentamos. Y ahí en el mundo andino hay 4 cuerpos, espiritual, físico, psicológico y el cuerpo espiritual. Y esa categoría de 4 cuerpos ya cubre la totalidad de la medicina occidental, digamos, ¿no? Y no está lo espiritual, o sea, tiene una cosa ya con una ventaja, digamos, ¿no? O sea, digamos, los pueblos indígenas, brutos, que no saben, que tienen cultura, en su categoría de mundo micro ya cubrieron todas las expectativas de la medicina occidental. Y después está la categoría del mundo macro, donde para entender sumas causas y tener equilibrio hay que tener una armonía, una relación, un vínculo con los otros, no, los seres humanos, los seres no humanos, podemos decir las divinidades, la naturaleza, esto del ecologismo, digamos. No hay forma de tener salud, esto que decía hace rato de la seca, que decía la sequía, que decía Maca, ¿no? No hay forma de tener salud sin pensar en ese equilibrio también en ese mundo macro. Entonces, digamos, esto vuelve al comienzo, ¿no? De cómo sirve para resarcir una memoria, resarcir un posicionamiento de los pueblos indígenas como por mucho tiempo como culturas bárbaras, carentes de conocimiento y demás, que yo puedo decirlo con mucha alegría, pensar que ya desde la Convención Andina de Sumas Causas, toda la medicina científica además queda contenida en el mundo micro y falta lo espiritual, y a la medicina occidental le está faltando concebir la salud con los 4 grupos, la familia, digamos, ¿no? Es poner en esto, ¿no? Decir, hay saberes, hay conocimientos, hay categorizaciones, hay mucho tiempo de elaboración de estos conocimientos, no es una improvisación. Y bueno, también que la ciencia también es un sistema de creencia de última, y poder entender que justamente la interculturalidad propone un diálogo, digamos, de saberes en igualdad de condiciones. Nosotros como médicos nos perdemos mucho si no prestamos atención a eso, digamos. Y creo que podemos hacer una atención bastante deficiente, sobre todo en los territorios donde tenemos población, que es en todos lados, en Córdoba, en Capital, bueno, estamos en territorio americano, acá circulamos mucho tiempo y sigue circulando las comunidades y lo saben. Salen como muchas dimensiones que podríamos profundizar, pero pensando en esto que están planteando, bueno, a mí me queda como de fondo una cosa que también creo que en esta otra forma de concebir la
la salud juega en otras temporalidades y también lo cíclico, ¿no? Como el tiempo más espiralado y como otra forma de comprendernos, ¿no? De situarnos, de posicionarnos. Pero en eso también me quedaba pensando en este diálogo que dicen de, bueno, cómo recuperan a través de la diplomatura y de quienes están cursando también todo lo que refiere a lo lingüístico, ¿no? Al derecho lingüístico, a esto, ¿no? Todos tenemos saberes, pero no las mismas lenguas y las mismas formas de expresarlo. ¿Cómo ven que juega eso en términos de salud, ¿no? O del acceso a la salud, o el acceso a la atención a la salud, y cómo se aborda desde la diplomatura? Bueno, yo voy a empezar, me parece sumamente interesante esto que planteas, Carla, y voy a empezar quizás de manera indirecta, pero el tema de quién habla y de quién puede hablar, ¿no? Es un hecho sumamente político, ¿no? Cuando uno lo mira desde alguna perspectiva. Eh, Después seguramente Caro va a profundizar más sobre la cuestión lingüística específicamente, pero cuando nosotros proponemos, digamos, en este espacio de la diplomatura, empezar a escuchar desde otro lugar y sobre todo generar las condiciones de posibilidad para que otras voces sean escuchadas de alguna manera, ¿no? Un diálogo de saberes intercultural, bajarnos desde una perspectiva tradicional, digamos, en lo que tiene que ver con la consagración de saberes, es también habilitar nuevos espacios. Y hay mucha incertidumbre también desde algún sentido, ¿no? No hay como un final súper certero. Sabemos que estamos haciendo muchas cosas por primera vez, ¿no? Que a su vez también son fruto de otras luchas, de otras resistencias de antes, y de eso somos conscientes, pero la verdad es que me parece que en este juego de voces y de acentos, te lo planteo de forma metafórica. Es muy lindo en la diplomatura porque hablamos de formas distintas, pero no te estoy hablando a nivel teórico. Tenemos diferentes tonadas, usamos diferentes acentos, somos diferentes lugares. Y eso creo que, o al menos yo lo vivo con mucho orgullo, digamos, ¿no? Porque incluso con esto de la cordobesidad, ¿no? Con esta identidad, supuestamente, y demás, pero muchas veces nos han dicho, pero ustedes los cordobeses hablan de determinada manera. Bueno, quizás esté muy bueno empezar cada uno a hablar como mejor le guste y en todo caso celebrar, ¿no? Todo ese juego de tonadas tan distintas que en última instancia van construyendo un idioma en común. La cuestión del derecho, digamos, y de la cuestión más lingüística y la visibilidad, creo que Caro y que también Sandro pueden decir al respecto, ¿no? No es que quiera promocionar lo que hace Sandro, pero bueno, es un poeta bilingüe, Sandro, ¿no? Que puede hacerlo en quechua y en castellano, y bueno, creo que por eso es un buen espacio este. Yo quería como hacer una recuperación en este sentido de parte de lo que nos propusimos en la diplomatura, con poder visibilizar cómo las lenguas de los diferentes pueblos que somos en este territorio son una manera de concebir el mundo, de pensar la vida, de pensar la salud, de pensar pensarnos una manera diferente de construir el mundo. Digamos, en esta concepción, digamos, de que el derecho a la lengua es parte del derecho a la salud, o sea, porque si pensamos que tenemos en tanto que podamos tener este equilibrio dinámico de que hablaba Sandro, lengua de un pueblo es parte sustancial de cómo este pueblo se vincula con el medio, con el mundo, la manera en que vive la salud y más allá. Por eso la lengua es central y perder la lengua es perder un componente fundamental de la identidad de un pueblo. Entonces, en este sentido, hubo varios invitados donde el hecho de poder hablar en sus lenguas y el poder compartirnos diferentes maneras de concebir el mundo, compañeros del pueblo Wichi pudieron hablar desde la mitología, desde el arte, desde cómo desde el pueblo Wichi se mira la naturaleza, pero no apuntando a la salud en esta partecita tan pequeñita que miramos desde la medicina occidental, sino mirar la salud de un pueblo justamente como la posibilidad de ejercer sus derechos y de vivir en su territorio y de poder defender su lengua, de poder defender su manera de relacionarse entre sí y con la naturaleza. En este sentido fue fuerte la presencia y fue muy interesante
cómo esto fue impactando en nuestros alumnos y alumnas. Porque varias de las cartillas que los alumnos y alumnas presentaron se cuestionaron el tema de la lengua de una manera muy radical. O sea, se visibilizaron cómo en muchas de sus prácticas no habían tenido en cuenta, por ejemplo, en comunicar en diferentes lenguas. Y no habían tenido en cuenta todos los obstáculos que hay cuando yo hablo desde una lengua, con la cantidad de prejuicios, concepciones y demás, a cuando me comunico con otra persona que su lengua nativa es otra. Varias de las propuestas que hicieron implicaron de construir maneras de abordaje de la salud que implicaran pensar cómo se comunica a través de otras lenguas y la cantidad de saberes que nos perdemos, vuelvo a lo que Sandro decía, cuando nos quedamos en esta cultura solamente con esta lengua y no nos pensamos como un país multilingüe. Me gustaría aportar también que me parece muy importante pensar que la barrera lingüística es muy importante, pero no es la única. Muchas veces se piensa que con traducir información biomédica en una cartilla, por ejemplo, a otro idioma, ya eso es suficiente, y en realidad hay un montón de barreras que tienen que ver con saberes o cuestiones culturales. Por ejemplo, en la concepción frío y calor, hay muchas comunidades en las cuales el consultorio blanco, la camilla fría, el tener que desvestirse, implica un estrés muy grande. Hay muchas comunidades que tienen otros sentidos del pudor, por ejemplo. Entonces, pensar que la barrera lingüística es la única barrera también es caer en un error. Para sumar a eso, incluso algo que compartía Juan Chico, que es de la comunidad COM, por ejemplo, el tono de voz que utilizamos en las consultas. Si hablamos, hay muchas comunidades que el tono de voz que se utiliza más allá de la lengua es bajito, ¿sí? Entonces, cuando van a una consulta médica y les hablan de manera más fuerte, con un volumen más alto, sienten que los están retando y se sienten expulsados del sistema. Entonces, fíjate como algo tan básico, ¿no? Como el tono de voz, más allá de en qué idioma hablamos, ¿sí? Sino el cómo. Así, bueno, hay muchas barreras ahí de acceso que hemos ido. Y con respecto a la lengua, esto, algo así como que es como muy gráfico, digamos, ¿no? Cuando uno empieza a indagar en las comunidades y pensar qué es la salud y le preguntas cómo, porque vos algún concepto podés traducir, qué sé yo, sol, y decir que el sol, y bueno, inti, qué sé yo, antú, y así. Pero vos, salud, y ya encierra otra complejidad que es propia, nuestra occidental, ¿no? Y que queda pequeñita cuando empezamos a explicarle qué es lo que nosotros estamos refiriendo, y bueno, y la palabra y el concepto que ellos tienen para decirte lo que entienden que vos estás diciendo, bueno, es suma causa, es viporá, es la vida plena, entonces... Claro, ya, no hay una palabra que la lengua te está diciendo, es re interesante eso, digamos, y tiene que ver con la lengua, con la cosmovisión, ¿no? Porque el cuerpo, para las comunidades, el cuerpo es el territorio, digamos, no hay una cosa que decir. Entonces, lo que pasa en el territorio pasa en el cuerpo, se refleja en el cuerpo, lo que pasa en el cuerpo, y así. Entonces, tenemos otras figuras también que nosotros recorremos mucho en la diplomatura, que son las enfermedades propias de la cultura, ¿no? Los síndromes delimitados culturalmente, ¿no? Que, bueno, que son justamente a partir de del sistema de cosmovisión, de creencias, que nosotros también como Occidente y como científicos, médicos, también tenemos un sistema de creencias. Entonces tenemos enfermedades propias nuestras, occidentales, el estrés, por ejemplo, y las comunidades y figuras o enfermedades, podríamos decir, propias de la cultura, porque se construyen a partir de su vinculación con esto, ¿no? Y otras categorizaciones en todo caso. Entonces, bueno, nada, es muy interesante pensar de esa manera, y ahí también cae el concepto de ecologismo, digamos, en esto, decimos, ¿no? El cuerpo es el territorio, refleja el territorio. Bien, y pensando en eso, pero situándonos más desde la UNC o de la Universidad Nacional de Córdoba, y también pensando que estamos en esta conversación en el ámbito de una revista de extensión, también nos parecía importante que nos contaran, bueno, qué vínculos reconocían o se promueven entre la extensión universitaria y la diplomatura, y qué, o sea, a nivel de demandas o de desafíos, más que demandas, quizás desafíos, les parece que se deberían potenciar si son desafíos o demandas a atender para contemplar los procesos de otro modo, ¿no? Que incorporen esto esta parte
intercultural en salud? Bueno, la idea era Carla, que te contaba, Carito, que es nuestra primera experiencia. Si bien algunas veces nos conocemos, nos hemos visto, nos habíamos visto, digamos, había como que conocernos y le dimos la importancia. Yo estoy muy feliz con esta construcción. Creo que se ven los resultados, no solamente en la primera paso de diplomatura, sino también en la vincularidad que tenemos como docentes. No me pasa en otros espacios de docencia, y estoy en varios. Hicimos todo un año de encuentro, de contar nuestra trayectoria, nuestra vivencia y poder empezar a trabajar lo que iba a ser posiblemente el posgrado que señalaba Caro. Bueno, todo eso se vivió de forma... a diseñar, a porque diseñar también, todo. claro, porque no era algo que estaba armado, no nos llamaron del ministerio y nos dijeron, ustedes tienen que dar clase de esto. Nos convocaron a pensar en cómo podía ser. Nosotros con Mayra tenemos un espacio desde la facultad que es un módulo de diversidad cultural y salud. Creo que sirvió bastante ese módulo que habíamos trabajado nosotros para que, como un esqueleto, y ahí se fue enriqueciendo con el aporte de todos. Pero bueno, hicimos esta primera experiencia con la pandemia, la estamos concluyendo todavía, estamos debiendo las certificaciones, que bueno, por una cuestión de la universidad, que también se atrasa con todo. Entonces, bueno, creo que el marco no dio para pensar en extensión. No, yo solamente quería sumar a lo que estaba diciendo Sandro y Mayra, que por más que la diplomatura fue nueva y que recién estamos armando el equipo, y que así todo fue una gran experiencia, desde un principio estuvieron planteados talleres territoriales para poder trabajar dentro de las comunidades. Pero bueno, por una cuestión de que en un punto la diplomatura pasó a ser virtual y nos tuvimos que readaptar a la virtualidad, toda esa propuesta territorial que habíamos planteado en un principio no lo pudimos llevar a cabo, pero bueno, estamos muy entusiasmados para que en la nueva corte poder hacer un trabajo territorial con las comunidades, en las comunidades. Igual, además de eso, Maca, estoy acordándome que en el proceso de hacer los trabajos finales de las cartillas, varios estudiantes o equipos que trabajaron hicieron ese trabajo territorial con las comunidades, estas reuniones de diagnóstico, ¿no? De relevamiento y también de devolución del material construido conjunto, que pudieron llevar adelante el diálogo de saberes, también creo que pudieron hacer esa devolución. Así que, si bien no está estructurado como extensión desde la universidad, ha habido algunas actividades que tienen, digamos, esa impronta de la extensión. Es justamente porque la concepción de salud es con el territorio, entonces no hay forma de escaparle a eso. Y aún con la pandemia, bueno, se usó mucho el primer año de cursado, que se hizo mucho territorio, que no había pandemia, y el segundo año, al ser virtual, se trabajó sobre ese material que se pudo ir juntando, digamos. O sea, me parece que en el planteo de extensionista, si no, o sea, lo que dijo recién Mayra, si bien un plan extensionista, desde la concepción que pensamos la construcción de saber, una construcción en el territorio que implica necesariamente un diálogo, digamos, y una construcción de saber donde la actividad que se haga dentro de la universidad, no solo dentro de la universidad, no es posible. El saber se construye desde los territorios. Tenía una dimensión, digamos, práctica, que implicaba estos talleres que comentó Maca, que no fueron a cabo por la pandemia, pero después lo que sí fuimos haciendo es que cada uno de los alumnos, digamos, todo el entramado, o sea, toda la trayectoria durante la implicara una construcción y un diálogo de saber en sus territorios, y la responsabilidad de construir un trabajo final que implicara un aporte al abordaje de la salud en su territorio. Entonces podemos pensar esa mirada de extensión como parte, digamos, que si bien no estaba planteada formalmente como extensión, implicaba una responsabilidad para quien lo hacía, de una construcción de saber desde el territorio y después un trabajo final que realmente una manera de seguir aportando a la construcción de la salud en el territorio. O sea, por ejemplo, no pensamos un trabajo final que fuera solamente una tesis, sino que fuera una cartilla que implicara una herramienta para trabajar en el territorio y que fuera construida por diferentes actores de salud del territorio.
esa mirada extensionista o lo que pensamos que tiene que plantearse desde la extensión, y como a la otra pregunta que haces, Carla, es que ¿qué es lo que consideramos que es necesario? Es necesario o sea, que estemos abiertos, que tengamos una escucha y una acción concreta de estar atentos a las demandas de las comunidades, a las necesidades de los territorios. O sea, la diplomatura se piensa como un espacio donde se entrene esa capacidad. O sea, que quienes terminen la diplomatura tengan esa capacidad de tener una escucha y de construir sus prácticas desde el territorio, desde las demandas del territorio, para las necesidades de los territorios en los que están. Y entonces eso requiere que la diplomatura esté permanentemente abierta a ese diálogo. Bien, bueno, yo creo que de alguna manera hemos ido recorriendo en las respuestas como los distintos puntos que pensábamos desde el equipo, desde el comité editorial para abordar con la diplomatura, y también parece que emergen otras cuestiones como súper potentes, que era esto, o sea, también apuntaba eso un poco esta última pregunta de no también escindir las partes de la universidad, ¿no? Estamos como pensando esto, docencia, investigación, extensión, y justamente cómo se da un proceso que podríamos reconocer como extensionista, pero desde otras prácticas en esta diplomatura, ¿no? Desde lo que proponen. Entonces, ahí hay una potencia de, también, como una invitación, una potencia y a la vez una invitación a revisar también qué entendemos por extensión, que creo que eso también es un desafío, sobre todo en distintos campos disciplinares si se quiere, pero sobre todo pensando desde la salud, bueno, ¿qué se entiende también en el plano de la extensión? Nos parece como algo que en esta conversación queda como ahí, para problematizar y para como un desafío a seguir profundizándolo, a seguir pensándolo. Y por otro lado, sí, si quieren decir algo más o si quieren cerrar con algo, o también en términos de esto, así como hablamos de extensión, sí, también en el ámbito de la política educativa, bueno, ¿qué desafíos encuentran? O sea, ¿cuál es el porvenir de la diplomatura, ¿no? Como desafíos, como lo que quieren potenciar con esta primera experiencia de encuentro, de entramarse, pero también de qué otros hilos abre a potenciar. ¿Querés que te planteemos sueños así en general? Sí, lo que quieran. Este es un espacio para lo que quieran compartir con quien se encuentre con la conversación. Si te planteamos sueños así, querríamos que la universidad sea como la diplomatura. O sea, querríamos interculturalizar la Universidad Nacional de Córdoba, que no solo sea una diplomatura, sino que esta manera en la que construimos saberes, integrando los saberes de nuestros pueblos, integrando diferentes dimensiones del saber, la emocionalidad, las prácticas en los territorios, las diferentes herramientas teóricas que nos permiten profundizar en las lecturas, toda esta conjunción de saberes sea la manera en la que enseñamos y aprendemos en la Universidad Nacional de Córdoba. Si pudiéramos decir ¿qué aspiramos? Muchos de los que estamos acá decíamos, bueno, que justamente este espacio que construimos, incluso también en esta relación de comunidad y en el trabajo que fuimos construyendo en los vínculos de este colectivo que somos, querríamos que fueran nuestros otros trabajos en los espacios universitarios. Así es, creemos como muy necesario empezar, como esto que decía Sandro, ¿no? Empezar a formarnos parados desde América, con las epistemes propias de América, ¿sí? Que son muchas también, y empezar a decolonizar este saber, ¿no? Empezar a aprender desde acá, porque las poblaciones con las que trabajamos cuando nos recibimos son de acá, con sus saberes, con sus prácticas, con sus trayectorias. Entonces, creemos muy necesario eso, la incorporación de nuestros saberes en la universidad. No solamente como algo, como nos pasa, ¿no? Nosotros venimos trabajando hace ya 10 años con una materia optativa en la Facultad de Medicina. Ahora, bueno, tenemos la diplomatura también que está en convenio con la Facultad de Medicina, pero son como cosas opcionales, ¿no? No son parte de las currículas. Así como es necesario curricularizar la extensión, necesitamos curricularizar también los saberes americanos,
el conocimiento de acá y la interculturalidad también en la formación en todas las profesiones, no solamente las relacionadas a la salud o a las ciencias sociales. Sí, por eso nos vuelve muy cuesta arriba en nuestros espacios habituales de cátedra y demás, dentro de la Facultad de Medicina. Hemos vivido algunas así situaciones a veces bastante, digamos, que dar a entender estas necesidades, digamos, ¿no? Pero bueno, de a poco se va trabajando, esto se va construyendo. Espacios como este te dan mucho ánimo y, digamos, y como para seguir, digamos, en esta construcción. Yo pienso, a ver, ya me paro en un lugar más desde la comunidad indígena, ¿no? Yo creo que la lucha emancipatoria por la cual fuimos libres fue continuar la lucha indígena, ¿no? Los primeros patriotas, los primeros continuaron la lucha de Tupac Amaru, Tupac Katari y demás, y mucha gente, y así se pudo ser posible, y con sangre y con cuerpo indígena se hizo la emancipación, ¿no? Política. Yo creo que también en los saberes tiene que pasar lo mismo, porque si hay algo distinto que tenemos desde acá, justamente son los saberes indígenas, los saberes ancestrales, ¿no? Yo creo que un poco eso, digamos, también, ¿no? Si hay una emancipación, una decolonialización que señalaba hace rato Martín, es a partir de asomarnos a este mundo, asomarnos a esto que está en el territorio, que opera en el territorio, simplemente esperando que nosotros podamos prestar atención, abrir los ojos y descubrir la riqueza que tenemos, que somos, a partir de esos saberes que están ahí, que están acá. Me parece importante también subrayar en línea con lo que están diciendo mis compañeras y mis compañeros, que si bien este es un espacio en construcción que va teniendo su historia, también es muy importante, digamos, que se vaya dimensionando la importancia, digamos, de estos temas, con lo que decía Caro, por ejemplo, que nuestras instituciones empiecen a transicionar hacia una redistribución y reconocimiento, ¿no? De esos otros, que en realidad somos nosotros, pero que quizás todavía no lo sepamos, ¿no? Hay estudios genéticos muy interesantes que dicen que más de la mitad de nuestro país tenemos a nivel genético población originaria y en Córdoba, la provincia de Córdoba, el 70%. Cuando empecemos a tomar conciencia de esos hechos, esto tiene que haber un cambio que, además de ser un cambio cultural, digamos, desde el plano de lo simbólico, tiene que haber, nos parece, un correlato material. Y un correlato material significa, por ejemplo, dotar de mayores espacios institucionales estas propuestas. Estamos hablando de mayor presupuesto, estamos hablando de mayor personal, estamos hablando de mayor capacitación, de más presencia a nivel institucional y más en un plano, como lo que decía Sandro hace un rato, digamos, más desde la cuestión política en el mundo indígena. Mis compañeros lo van a saber decir mejor que yo, pero digamos, discutir el tema de la tierra es un tema que se hace súper presente, ¿no? Sobre todo en sociedades con un determinado modo de producción capitalista, digamos, que tienen su lógica de funcionamiento. Digo, empezar a articular esas voces, a subir el nivel de la discusión, digamos, incorporando una perspectiva originaria en diálogo y súper conectada, digamos, con la contemporaneidad, digamos, ¿no? Una cultura viva, digamos, que está en el siglo XXI, que usamos tecnología, pero que también tenemos presente otras cuestiones de la tradición y de los pueblos originarios. Bueno, digo, ahí está la cuestión, ¿no? Porque si no tenemos esta idea que también que combatimos, digamos, desde este espacio, que es esta perspectiva, digamos, extincionista, ¿no? Como del pasado. Y no, o sea, miren, acá estamos, ¿no? Entonces, digo, me parece súper importante empezar a reconocernos, ¿no? Y reconocernos es redistribuir también, y eso es súper importante destacar. Yo una cosita que quería agregar, Maca, ¿querés aportar algo? Me parece que si seguimos apostando a qué queremos construir, yo creo que como país necesitamos hacer, así como hicimos un nunca más con el terrorismo de Estado en la época de la dictadura, necesitamos construir un nunca más, que todavía no está construido, al genocidio por goteo de nuestros pueblos originarios. O sea, es un genocidio que tiene 500 años, pero que sigue siendo hoy un genocidio por goteo en el avance del agronegocio, en la expulsión de sus territorios, en el desconocimiento, en la falta de políticas públicas. O sea, ese genocidio de goteo sigue existiendo porque no hay una construcción, o sea, no hay una mirada de la violencia en la que se construyó este Estado
y no hay una responsabilidad del Estado en la violencia ejercida y en la que se ejerce, siempre que no hay una mirada intercultural. O sea, hablamos mucho de la construcción de unas gafas interculturales que nos permiten ver la realidad desde esta mirada. Y en eso se parece también a los planteos que hemos hecho desde el feminismo, construir unas gafas feministas para poder mirar la sociedad y cómo estamos atravesados por el sistema patriarcal. Entonces, acá es cómo estamos atravesados por el sistema patriarcal, cómo estamos atravesados por el racismo, cómo estamos atravesados por la colonialidad, cómo estamos atravesados por las injusticias sociales que existen. Y una de las cosas que hemos hablado en algún momento, por ejemplo, una de las herramientas que se podría construir, así como se construyó la ley Micaela, sería construir una ley Rafael Nahuel. O sea, que impidan que se sigan ejerciendo las violencias estatales que se siguen ejerciendo desde diferentes ámbitos de nuestro territorio. Entonces, todos los profesionales, por ejemplo, formados en la Universidad Nacional de Córdoba, tendrían que tener una formación en interculturalidad. No solamente en la dimensión de la salud, sino en todas las dimensiones, porque como profesionales nos vamos a encontrar en las diferentes áreas de desarrollo de nuestra profesión con problemáticas que requieren un abordaje intercultural. Y es necesario construir esas gafas para mirar esta realidad en nuestro país. Sí, bueno, en la diplomatura también vamos también a trabajar sobre los derechos de los pacientes, derechos de los pueblos migrantes, derechos de los pueblos indígenas, también por ahí esa información que normalmente no tenemos en la formación académica y también esto, ¿no? Para entender que hay derechos, que no es solamente una buena voluntad y una buena onda como médico que observa lo intercultural, sino también que hay derechos que estamos vulnerando. Así que bueno, un poco esto, un desafío grande, pero bueno, estamos, es una realidad. También siempre con Mayra señalamos que esto, que es una realidad, también nosotros somos parte de un proceso, digamos, que para que podamos estar nosotros acá, hubo mucho esfuerzo, muchas vidas, digamos, mucha lucha para que esto sea una realidad. Esto no se genera porque vino alguien y puso un dinero y se vio la necesidad. Esto, sí, materialmente parece así, pero acá hay nosotros sabemos que no es así, ¿no? Esto es un proceso y quizás, bueno, siempre como ahí le decimos, nosotros vamos a hacer lo mejor de nosotros y dejar abierto para que pueda continuarse. Somos, desde la Conmovisión, somos un eslabón de un movimiento mucho más largo y quizás nosotros no podamos ver el fin y puede estar bueno también eso, pero sí podemos ver el proceso. Ser parte de eso ya es bastante. También, bueno, me parecía importante recalcar que desde la diplomatura tenemos una mirada de la complementariedad de las diferentes terapéuticas. Los saberes no son opuestos, sino que se complementan. Se puede trabajar de manera en que diferentes saberes se puedan articular, ¿sí? Muchas veces desde la medicina y desde otras disciplinas se piensan todo lo que no es cientificista como uno opuesto, como un otro. Y siempre es algo en contra de eso. Entonces, la mirada en que intentamos trabajar desde de la diplomatura es poder empezar a trabajar el diálogo y la complementariedad, ¿sí? Por ejemplo, ya existe en Neuquén un hospital que trabaja a su vez con medicina mapuche y medicina biomédica. Entonces se puede construir ese tipo de articulación entre diferentes saberes y diferentes miradas del mundo, y que no son necesariamente opuestas. Solo agradecerles, creo que se abrieron como multiplicidad de aspectos a seguir, que podemos estar horas y horas conversando. Creo que hay muchas dimensiones para seguir pensando en términos de política educativa, de financiamiento, de diseño curricular de las carreras, de temas transversales, ¿no? Tanto de interculturalidad, pero muchos otros temas que nos implicarían otras maneras de abordar tanto salud, pero de otras dimensiones también, ¿no? La misma sociedad, lo cultural. Entonces, bueno, pensar como revista, creo que también nos queda el desafío de, bueno, pensar también desde la extensión y desde el compartir de un espacio de difusión de extensión, bueno, todos estos otros modos que también son de vinculación, de articulación, de construir
un nosotros, un nosotras, un nosotres en distintos ámbitos, ¿no? Y territorios y latitudes. Entonces, bueno, muchísimas gracias por todo lo compartido. También comentarles, ya más de cierre, que Sofía de Mauro y Julia Montes también le hicieron una entrevista que va a estar a la par de esta, una conversación, le hicieron una entrevista a Verónica Aspiros Cleñán, perteneciente a la comunidad mapuche de Epulafque de los Toldos, y que ahí ella un poco estaba presentando este nuevo modo del sistema de salud que comentaba un poco Macarena, y bueno, así que pueden entrar tranquilamente en diálogo con estas conversaciones que tuvimos acá hoy. Súper agradecida por mi parte de haber estado compartiendo y también de todo lo que nos deja ahí como en latencia para seguir pensando, ¿no? Es como para seguir reexistiendo, ¿no? Todo lo que queda de lucha todavía para pensar en el ámbito universitario y en los otros. Muchas gracias. Kuntur. Es otra soledad la que me duele, de la que solo me escapo transcurriendo. La noche en sus tendones sostiene mi silencio, y en la oscuridad soy sombra de todo lo que anhelo. Justo hoy, que puedo ser todos los hombres, necesito desesperadamente perseverar en pájaro. Kuntur. Whatsappas Chaynanawan, Aykullani Paimanta, Kausarikuspa, Tutatan Kukunapi, Hapin Chillanayinta, Yastapitah Llantukani, Tukuy Ima Muskunaimanta, Kunanpuni, Tukuy Runakaita Antiman, Wañun Kausaspa Munani, Piscupi, Tascacuita. Estuvimos leyendo recién un poema que se llama Kunturi, que pertenece a nuestro amigo Sandro Rodríguez, que es autor de este libro, editado por Editorial de Acá. Es una edición bilingüe quechua-español, fantástica, que no solamente tiene escritos de Sandro, sino también ilustraciones de él. Y bueno, la verdad es que es un gusto. Bueno. Sí, Kunturi es un sonido que es cóndor, ¿no? Cóndor, Kuntur, la palabra original es Kuntur y se castellaniza en cóndor, ¿no? Y un poco en el libro también ahí cuenta un poco la historia personal, pero también la historia de América, ¿no? Un poco el apellido que nos llega con la conquista, que tiene que ver con la posesión. Yo soy Rodríguez por parte de mi abuela paterna, que fue criada por los terratenientes y apellidaban sus pertenencias, y entre eso mi abuela como Rodríguez. Yo rastreando con Mayra, los ancestros y demás, aparecen sonidos que tienen más con oficios o con lugares geográficos que después devienen en apellido a partir del Estado argentino, y hay un sonido que es Kunturi, que se traduce como condorí. Hoy decimos condorí, el apellido condorí es Kunturi, que es cóndor o mi cóndor, ¿no? El primer posesivo, la I es el posesivo de la primera persona, mi cóndor. Y bueno, yo el libro lo pongo Kunturi. Y firmo en el libro como Rodríguez Kunturi, que son las dos identidades que tengo, ¿no? La del sistema de encomienda, mi abuelo, el sistema de apropiación, y bueno, y lo ancestral. Ese libro habla de eso. Y bueno, Martín, hemos compartido esto, le ha gustado mucho el libro, y bueno, le agradezco mucho eso. Esa es la historia de Kunturi. Muchas gracias, y qué linda manera de despedirnos. Hasta la próxima vez que nos encontremos entonces en otra conversación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.